Cada día veo menos, así que como que eso solo significa una cosa, o la dejaré para mí. Si trajo su Biblia antes de sentarse, quiero invitarle por favor a que leamos una vez más el pasaje que tomamos de como base para nuestro estudio en Tito, capítulo 2, versículo 14. Gracias a los que nos ven por el Facebook. Si tiene alguna pregunta, usted la puede poner allí y trataremos de contestarla. Y vamos a tratar de seguir lo que hicimos la semana pasada. Yo voy a presentar el argumento y al final de él le doy la oportunidad para que usted haga sus preguntas. Dice Tito capítulo 2 versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Puede tomar asiento. Estamos hablando de la expiación particular, es decir, de que Cristo, tratando de contestar la pregunta, ¿por quién murió Cristo? Y antes de entrar a ello hablamos de tres palabras importantes. Hablamos de propiciación, o perdón, bueno, ya la puse, propiciación. Hablamos de expiación y hablamos de reconciliación, ¿no? Propiciación que Jesucristo, ¿qué hizo? Derramó su sangre, ¿para qué? Para aplacar la ira de Dios. Expiación, Jesucristo murió en nuestro lugar, tomando nuestro lugar para pagar esa pena, esa deuda que teníamos con Dios. Y reconciliación, pues nos reconcilió con Dios porque estábamos enemistados con Dios a causa de qué? Del pecado. Y ahora nos dio a nosotros como su iglesia ese ministerio de la reconciliación. Entonces estamos tratando de contestar la pregunta, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Por todos los hombres o solamente por un grupo en particular? Y hasta la semana pasada yo le di tres argumentos donde dijimos que Cristo murió por su pueblo. Dijimos también que Cristo murió por la iglesia, por su novia, y tomamos como referencia Efesios 5, 25 al 27, donde Cristo dice a los a esposos que amemos a nuestras esposas de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por la iglesia. En el capítulo 10 de Juan lo utilizamos donde el Señor Jesucristo dice, deja claramente de que Él murió por quienes, por sus ovejas. Y Él dice también de que hay un solo rebaño y hay un solo qué, pastor. Jesucristo no murió por todo el mundo, Jesucristo murió por sus ovejas. Y el último argumento que presentamos, o también presentamos el argumento de que Cristo murió por sus amigos, ¿no? Mateo 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Un cuarto argumento que utilizamos, basado en Juan capítulo 17, todo el capítulo, en realidad cuando Jesucristo está haciendo la oración sacerdotal, por su pueblo, donde Jesucristo dice al Padre, los que tú me diste, ¿esos qué? Esos yo guardé, o sea, yo no guardé todo el mundo. Y ahí está intercediendo y él dice, yo no ruego por todo el mundo, yo ruego por quienes, por los que tú me diste, por los que han creído y por los que han de qué, de creer. Eso fue lo que miramos la semana pasada. Hoy vamos a pasar a un quinto argumento, corto pero contundente, donde Cristo murió en rescate, murió para rescatar a muchos y no a todos. Cristo murió para rescatar a muchos y no a todos. Vaya a Mateo capítulo 20, versículo 28.
Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Espíritu Santo pudo haber inspirado al autor a que escribiera para dar su vida en rescate por todo el mundo. Y entonces no estaríamos en el debate, o por todas las personas, no estaríamos en el debate, pero él de una manera clara dice, dio su vida en rescate por muchos. Y esa es la razón por la cual refutamos con la palabra el pensamiento, porque todos de una u otra manera a veces pensamos y creemos que Cristo murió por todo el mundo. Y una cosa que sí puedo decir es que la obra de Jesucristo en la salvación, en la cruz del Calvario, tiene un alcance, miren lo que voy a decir para que no se confunda, tiene un alcance para todo el mundo, pero es eficiente únicamente para los escogidos de Dios. O sea, tiene un alcance para todo el mundo, pero es eficiente únicamente para los hijos de Dios. Cristo no hace expiación, Cristo no hace propiciación, Cristo no hace reconciliación por todo el mundo, sino por algunos. Su propósito no era expiar a todo el mundo ni reconciliar a todo el mundo, a cada persona del mundo entero, sino a muchos. Una forma sería de ese mundo en general, habían muchos. Y de esos muchos, esos son los que van a ser salvos y por los cuales Jesucristo dice aquí en Mateo 20:28, para dar su vida en rescate por muchos. Le dije que era un argumento cortico. Pregunta de ese argumento. Bueno, vamos para el sexto argumento entonces. Cristo vino al mundo o murió por quienes creyeron, por quienes creen y por quienes creerán. Es el sexto argumento. Cristo vino al mundo a morir por quienes creyeron, por quienes creen y por quienes creerán. Y aquí es donde nos vamos a enfrascar en el versículo más hermoso de la palabra de Dios. Y también es uno de los versículos más, digamos, torcidos de la palabra de Dios. Y es Juan 3:16. Y quiero ver el 16 al 17. Así que búsquelo. Porque yo sé que hace unos días, semanas atrás, salió alguien y me preguntó, y bueno, ¿y qué hacemos con Juan 3:16? Entonces, que me enseñaron que no sé qué. Bueno, vamos a mirar qué dice Juan 3:16. Porque el argumento que voy a dar es, y si tiene preguntas las va anotando y al final me las va a hacer. Cristo vino por quienes creyeron, por quienes creen y por quienes creerán. Juan 3:16. Y voy a leer también el versículo 17. ¿Lo tiene? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Vio, pastor? Ahí dice, por todo el mundo. Te lo voy a leer en otra versión. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Esta es la nueva traducción, traducción lenguaje actual. Que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Yo creo que todos nos hemos aprendido este versículo de memoria. La gran mayoría de los creyentes, de los cristianos, lo sabemos de memoria. Y creo que, no sé si consciente o inconscientemente lo hemos entendido de una forma incorrecta. Y antes de que usted piense de que yo le estoy sacando de contexto el versículo, esté tranquilo, déjeme dar el argumento. No se bloquee, por favor, porque después va a pensar que estoy enseñando otra cosa. Yo no le voy a decir que no lo usemos más para evangelizar, claro que no. Yo lo voy a seguir usando para evangelizar porque es un versículo que podemos usar para evangelizar. En ningún momento estoy poniendo en duda
de que no lo usemos para evangelizar. Yo si tengo la oportunidad le voy a decir a la persona, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que el que en él cree tenga vida eterna y no se pierda. Así que la idea, no vaya a pensar que ahorita el pastor dice que no usemos más Juan 3:16 para evangelizar. Yo no estoy diciendo eso. Y si alguien le dice que el pastor dijo, dígale, el pastor lo aclaró 2 y 3 veces. Yo no estoy diciendo, y yo mismo, si tengo que usarlo, lo voy a usar para evangelizar. Pero sí es bueno que nosotros entendamos bien qué es lo que Juan 3:16 está diciendo y qué es lo que no está diciendo. Porque lo primero que la gente, y este es uno de los versículos que yo lo tenía planeado utilizarlo al final para refutar, porque este es uno de los caballitos de guerra que la gente usa para decir, no, pastor, ahí dice que Dios murió por todo el mundo. Pero lo primero que uno ve en el versículo cuando lo lee es que uno dice, bueno, Cristo murió por todo el mundo. Lo primero que uno viene a su mente. Pero si somos honestos y leemos con detenimiento el pasaje y le preguntamos al pasaje si el pasaje dice eso, nos daremos cuenta que el pasaje no dice eso. Por ejemplo, le voy a dar un minuto para que usted lo lea otra vez ahí en su Biblia, en la versión que usted tenga. Léalo por un minuto, 1 o 2 veces. Léalo allí donde usted está, el bar, un minuto. Y perdón a los hermanos que nos ven por internet. Si usted está en su casa, vaya a busque Juan 3:16 y léalo ahí en su casa por un minuto, las 2 o 3 veces que usted quiera leerlo. Y mientras tanto le voy diciendo, yo no voy a decir, mi idea no es mostrarle a ustedes que no use más ese versículo para evangelizar. No, Dios me libre de eso. Divinamente podemos seguir usando ese versículo para evangelizar y presentar el evangelio a las personas y hablar del amor de Dios. Pero léalo allí, yo tomo un poquito de agua mientras tanto. ¿Ya lo leyó? ¿Lo leyeron? Juan 3:16. Yo le pregunto, dice Juan 3:16, ¿quiénes se van a salvar? Dice el hermano, sí, dice que sí, se van a salvar. ¿Quiénes se van a salvar? Los que creen. Dice que se va a salvar todo el mundo. Dice que todo el mundo va a tener vida eterna. Juan 3:16 lo que nos está diciendo es cómo se obtiene la vida eterna. Según Juan 3:16, ¿cómo se obtiene la vida eterna? ¿Creyendo en quién? En el Hijo. O sea, dice ahí alguna otra cosa. Y esta es la confusión que muchos tienen. Y dicen, no, es que ahí dice mundo. Y entonces cuando usted le dice Cristo murió por un grupo en particular, a ver, explíqueme Juan 3:16. Y lo ponen en las redes sociales, empiezan Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. El texto lo único que dice, y lo dice claramente, es que si quieres vida eterna, el único medio para obtener vida eterna es ¿quién? Cristo Jesús. No dice quiénes lo van a aceptar. O dice ahí quiénes lo van a aceptar. Dice ahí quiénes lo van a aceptar. Implica quiénes lo van a aceptar, ni siquiera. Ahí dice, porque de tal manera fue el amor de Dios que envió a su Hijo al mundo. ¿Cómo estaba el mundo? Muerto en delitos y pecado. Y Dios, viendo la condición del mundo, bueno, envió a su Hijo al mundo. Y luego dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea va a obtener vida eterna. Entonces ese versículo, bueno, ahorita se lo digo. Entonces aquí tenemos otro problema. El otro problema que tenemos es la palabra ¿qué? Mundo, no, pues eso está clara porque dice, la palabra sería mundo. Ahora, si usted es de las personas que cree que cuando en la Biblia aparece mundo, todas las veces que aparece mundo se refiere a todas las personas del mundo, entonces usted y yo estamos estudiando la escritura mal. Y la estamos estudiando de una forma incorrecta.
En una ocasión yo les expliqué a los hermanos que estaban en una clase de interpretación bíblica o de predicación que uno tiene que interpretar la palabra a la luz de ¿qué? Del contexto inmediato. Es decir, cuando miro la palabra mundo, ¿cuál es el contexto inmediato de la palabra mundo? Lo que hay en el versículo. ¿Cuál es el contexto de alrededor? Bueno, que hay antes, o sea, que dice Juan 3, 15, 14 y que dice qué después, y también el contexto de toda la escritura. Y cuando un pasaje es difícil de entender, pues hay que ir a otros pasajes. Pero por ejemplo, la palabra mundo en las escrituras es usada al menos de 5 maneras diferentes. Cuando la Biblia hace, y yo me fui, yo tengo en la concordancia de Strong, y busqué la palabra mundo, cosmos, y aparece en todo, y la lista es larga. Yo le iba a tomar una foto y le iba a poner aquí, pero se me fue la idea y no la hice. Pero quería tomar la foto para mostrársela para que usted no viera. Pero todas las referencias es a la misma palabra, cosmos. Todas las referencias que da el griego a esa referencia. Entonces, tiene más o menos unos 6 significados o aplicaciones en la palabra de Dios, la palabra mundo. Una de ellas es el universo material o la tierra habitable. Solo le voy a los versículos para que usted vaya y los lea. Job 34, versículo 13, Mateo 13, versículo 38, Hechos 17, 24, Efesios 1, 4. Haciendo referencia a la materia o a la tierra habitable. Segunda referencia, mundo se usa a las personas del mundo. Por ejemplo, todos sin excepción, todos sin diferencia, muchos hombres, la mayoría de los hombres, por ejemplo en Lucas 2, versículo 1, y lo vamos a mirar más adelante, hace referencia al imperio romano. En Juan 6:33 hace referencia a los buenos hombres, o sea, a los creyentes. Y en Juan 14:17 hace referencia a los malos hombres, o sea, a los incrédulos. La Biblia también cuando habla de mundo, muchas veces el mundo lo presenta como un sistema corrupto. Gálatas 6:14, y a veces nosotros decimos, bueno, Dios dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, ¿no? ¿Qué está diciendo allí? Que no ame al sistema ¿qué? Corrupto del mundo. También el mundo muchas veces se hace referencia al reino de ¿qué? De Satanás, ¿no? El príncipe de este ¿qué? De este mundo lo llama. Entonces, hermanos, y muchas veces también hace referencia a gentiles y judíos. Recuerden que los judíos se creían que eran solamente ¿qué? Ellos, ¿no? Entonces, cuando se referencia muchas veces a judíos y gentiles les dice mundo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Primera de Juan 2:2, que se lo vamos a estudiar la próxima semana, que es el caballito de guerra de muchos. Entonces llega y ponen ahí, Primera de Juan 2:2 dice ahí, por todo el mundo. Sí, pero no lo leen completo. O sea, porque hay 2, 3 palabritas ahí, que con esas 2 palabritas, usted desarma el argumento de que murió por todo el mundo. Por ejemplo, vaya a Juan 1:10. Entonces, hermano, cada vez que miramos la palabra mundo, tenemos que mirarla en el contexto de qué es lo que está hablando. Y hay que mirar, por ejemplo, bien la palabra mundo, porque en algunos contextos o algunos pasajes, el significado es diferente. Por ejemplo, ya tiene Juan 1:10. Miren lo interesante allí. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ópale. Primero, no, Juan 1, no, ese es el versículo, es el número 2, de que ellos anotaban, de que yo les puse ahí, pero no, es primera de Juan, perdón, es Juan, no, primera de Juan no, es Juan 1:10. San Juan, el Evangelio de Juan, pues, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice allí? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vámonos. ¿Aparece la palabra mundo cuántas veces? 3 veces. ¿Y usted cree que todas las 3 veces significa toda la raza humana? ¿Por qué no?
Ok, ok. Miren qué interesante. La primera vez que usan mundo hace referencia a la tierra de Palestina. O sea, donde Jesucristo estaba en ese momento. En el mundo estaba, ¿no? Estaba en la tierra de Palestina donde él habitaba. Segundo, el segundo mundo hace referencia a qué mundo? A la creación, al planeta Tierra. Él lo creó. Y el tercer mundo que menciona ahí, ¿a qué hace referencia? A las personas. Pregunto yo, ¿a todas las personas o a algunas personas? ¿Cómo? Ah, o sea que habían unos que qué y otros que qué, que sí lo conocieron, porque por ejemplo, pues pensando los apóstoles, sí lo habían conocido y algún otro por ahí lo habían conocido. Entonces, cuando dice, pero el mundo no lo conoció, ¿está hablando de todo el mundo en general? No, está hablando de qué, de un grupo de personas que no lo conoció. Entonces, lo que tenemos que tener claro, esta es otra palabra, no es mundo, pero es otra palabra que pareció interesante compartir con ustedes. Mateo 8:22, donde dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. A ver, ¿cómo que un muerto va a enterrar a otro muerto? Si están muertos los dos. Bueno, la primera vez que usa muertos, dijo que los muertos, está hablando de quiénes, los muertos qué. Eso, los que están muertos espiritualmente. Deja que los que están muertos espiritualmente se encarguen de enterrar a quiénes. A los que verdaderamente están muertos. Entonces, hermano, la palabra mundo muchas veces en la escritura es usada para significar no todos los hombres, sino una cantidad de hombres. Y a veces nosotros también lo usamos mucho, ¿no? Cuando decimos quién fue, no, pues estaba todo el mundo ahí. Estaba todo el Calvario, cuando en realidad no. Lo que estamos queriendo decir es que había una gran cantidad de los hermanos del Calvario allí. Vamos a unos textos más para explicar esta palabra mundo. Yo creo que no se los envía a los hermanos, así que tenemos que buscarlos. Lucas 2:1. Lucas 2:1, y ahí sí le quiero pedir perdón a los hermanos que me ven en línea, que no les va a salir allá, pero como usted tiene su Biblia ahí al lado, vamos a buscarlo. Lucas, capítulo 2, versículo que dije 1. Lucas dice, y aconteció que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Pregunto yo, ¿todo el mundo allí claramente significa quién? ¿Mm? Todos de la zona, en este caso el Imperio Romano. No puede significar literalmente todo el mundo porque él no tenía jurisdicción sobre qué. Sobre todo, sobre otras naciones. Ok, Juan 1:10, bueno, Juan 1:10 ya lo conocimos, ¿no? El mundo no lo, ya lo leímos, el mundo no lo conoció, pero algunos creyeron en él, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo el mundo allí no se refiere a todos los seres humanos. Juan 8:28. Juan 8:28. Juan capítulo 8, versículo 26, perdón. No es 8, sino Juan 6:26. ¿Está? 8:26, perdón. Me confundí aquí. 8:26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él y esto hablo al mundo. Ahí volvemos nuevamente. ¿Cristo tuvo acceso a todo el mundo cuando estuvo en su tierra, en su ministerio terrenal? No. Él no salió de la parte de Palestina. Él estuvo allí. Entonces tampoco se puede significar a todo el mundo. Juan 12, versículo 19. Juan 12, versículo 19.
Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Pregunto, ¿todo el mundo se fue detrás de Cristo? No, lo que están hablando es que había una ¿qué? Gran cantidad de personas que iban ¿de quién? Detrás de Jesucristo. O sea, que una gran multitud que lo seguía, no en sí todo el mundo. Primera de Juan 5:19. Ahora sí es primera de Juan. Primera de Juan 5:19. ¿Lo tiene? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pregunto, ¿estaba el mundo entero bajo el maligno? ¿Todos los seres humanos estaban bajo el maligno? No, porque los verdaderos creyentes, en este caso el apóstol que está escribiendo, pues no estaban bajo el control del maligno, ¿no? Si Cristo ya lo libertó, ya no estaban bajo el control del maligno. ¿Está hablando de qué? De que muchas personas que no conocen a Cristo sí están dirigidas por él, por el maligno y por el sistema que el mundo o el maligno presenta. Entonces, hermano, si la palabra mundo, en los contextos que le acabé de mencionar y en otros más, comúnmente solo significa algunos hombres o muchos hombres o una cantidad de hombres, no veo la razón por la cual aquí en Juan 3:16 podamos decir que mundo significa que todo el mundo va a creer en ¿quién? En Jesucristo. Porque no nos da evidencia para creer. Ahí lo único que para creer eso. Ahí lo único que nos está diciendo es que si alguien quiere tener vida eterna, obligatoriamente tiene que creer en Cristo. Y ahí perdóname que yo diga esto, pero tengo que dejarlo bien claro. Ahí donde la gente pregunta, ¿por qué tenemos que creer en Cristo si Dios ya sabía? Porque Dios lo estipuló desde el principio que para poder tener vida eterna tienes que ¿qué? Creer en la obra que Cristo hizo. Dios descendió a este mundo, sí. En forma de hombre, sí. Y el mundo general tiene beneficios de que Cristo haya venido hace más de 2000 años, sí. El mundo se beneficia de eso, sí. Porque el hecho de que Cristo haya venido y muchos han sido redimidos, trae beneficios al mundo. Eso es lo que llamamos, y en algún momento, creo que el hermano Nelson lo mencionó, eso es lo que llama la gracia común. El hecho de que Cristo haya venido, el mundo a veces es bendecido por causa de los cristianos. Pero la razón por la que Cristo envió a Cristo a este mundo fue por aquellos que iban a creer, por los elegidos. Por el resto, nanay, nanay. Por eso dice, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es más, yo les soy honesto. Este versículo, antes de probar que Cristo vino y murió por todo el mundo, lo único que hace es probar que Cristo vino y murió. ¿Por quién? Por un grupo en particular. ¿Por cuál es ese grupo? Según lo que dice el pasaje. Por el que cree. Porque más adelante sigue diciendo, y el que no cree, ¿qué? Ya es condenado. Por eso hablamos de una expiación. ¿Y qué dijimos que era expiación? El pago de pecado particular. Y se lo pongo de esta manera. Cristo no pagó el pecado de todos los seres humanos de la tierra, porque si Cristo hubiera pagado el pecado de todos los humanos de la tierra, todos sin excepción tenían que llegar a la salvación. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la obra de Jesucristo no fue yo muero a ver si tal vez. No, me da la ¿qué? La seguridad. Yo pensaba en un ejemplo, y no sé si quizás este ejemplo nos pueda ayudar, porque ¿quiénes van a creer? ¿Quiénes van a creer? Bueno, a los que Dios en su misericordia les abra los ojos.
a los que Dios en su misericordia le abra los ojos, esos son los que van a creer. Y yo trataba de pensar en un ejemplo para tratar de explicarla esto. ¿Cuál fue la última plaga en Egipto? ¿Quién recuerda? ¿Cuál fue la última plaga en Egipto? La muerte de los primogénitos. Y note que el pueblo de Israel, por el ser pueblo de Israel, ¿ya la libraron? No, ellos no la libraron por ser el pueblo de Israel. Eran el pueblo escogido de Dios, sí. ¿Ellos la libraron por ser pueblo de Dios? No, ellos no la libraron. ¿Qué tuvieron que hacer? No, pero antes de hacer todo eso, ¿qué tuvieron que hacer? Creer en lo que Moisés les dijo. Moisés les dijo, mire, usted va a tener que matar a un animal, sacrificar el cordero, y luego tienen que ponerlo en los dinteles de la puerta y encerrarse. Ellos primero tuvieron que creer eso. Después de que creyeron o escucharon el mensaje y lo creyeron, ¿qué tuvieron que hacer? Pues ir a sacrificar el cordero. Y después de que sacrificaron el cordero, tuvieron que ponerlo ¿en dónde? En los dinteles. Cuando el espíritu, el ángel de Jehová pasó, ellos estaban ¿qué? Tranquilos. La pregunta es, ¿por qué murieron los hijos de los egipcios? ¿Por qué no creyeron? Por decreto de Dios. Porque Dios no ordenó ¿qué? Que le dijeran. Dios no ordenó, Dios no dijo, y vaya dígale a los hijos de Egipto que también hagan lo mismo. No, Dios no ordenó eso. Como Dios no ordenó que Moisés fuera a decirles, entonces ellos no pudieron creer. Y como no creyeron, no mataron el cordero. Y como no mataron el cordero, no taparon no pusieron la sangre en los dinteles. Y como consecuencia, cuando el ángel de Jehová pasó, sus hijos murieron. Solo los elegidos, sus ovejas, su pueblo, recibieron el mensaje. Y al resto los dejó. ¿Por qué? Y voy a usar la palabra que usó el hermano Nelson porque me gustó. No la tenía pensada, pero me gustó. El resto quedaron así por decreto divino. Dios decretó, Dios declaró. Así la podemos usar, ¿no? En su soberanía, no decirles nada. Murieron, se condenaron. Hermano, ese es el Dios que servimos. Si usted me dice, ay, es que yo no veo a Dios haciendo eso, pues perdóneme, pero usted está idolatrando un Dios que no es el Dios de la Escritura. Él decretó dejarlos así. Si con este ejemplo no entiende tan claro, no sé con qué otro ejemplo pueda. Y estoy usando un ejemplo bíblico para que después no diga que fue que el pastor se inventó uno por allá. No, ejemplo bíblico. Hermano, una persona cree porque Dios en su misericordia le abre los ojos y el entendimiento. Y yo le hice una pregunta a esto algún día. O sea, ¿cuántos tienen amigos aquí que no son cristianos? Levanten la mano. O conocidos o familiares que no son cristianos. Bueno, ¿y por qué no son cristianos? Porque no han creído, ¿cierto? Bueno, ¿qué hizo que usted creyera y que ellos no crean? ¿Es usted más inteligente que ellos? ¿Es que porque usted está aquí en Estados Unidos, entonces se le abrió el entendimiento y por eso creyó y ellos no han creído? No, lo único, hermano, es la misericordia de Dios. Si usted les ha predicado, sí, les he predicado, les he dicho, pero no hay respuesta. Bueno, Dios no ha querido abrir en su misericordia ese entendimiento. Hermano, solo los elegidos, las ovejas, el pueblo, van a creer, los demás no. Y vuelvo y lo digo, usted cree porque es elegido y no cree para luego ser elegido. O sea, la consecuencia de que yo creo es porque he sido elegido. Y ese creer, esa fe, se va a evidenciar en mi estilo de vida, porque ahí sale la pregunta, entonces, pues, si yo soy elegido, entonces ¿para qué me congrego? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Hermano, lea la Biblia y usted encuentra la respuesta.
Nos congregamos porque Dios pide eso en nosotros. Oramos porque Dios... Ahora, Dios sabe mi necesidad, ¿cierto? Pero sin embargo me pide que ¿qué? Que ore. Entonces ya no oremos. Ya no oramos entonces. No, la oración es parte de qué? De mi relación personal con Dios. El congregarme también para edificarme. La Biblia está llena, somos el cuerpo de Cristo y al congregarnos nos edificamos los unos a los otros. Dios lo mandó desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted ve que el pueblo de Dios siempre se congregaba. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Usted cree que Moisés les mandó a cada quien por correo las normas que Dios dijo para que las leyeran en su casa? No, él convocó al pueblo. Y el pueblo se convocaba. Entonces, hermano, regresando a Juan 3:16, digamos algo más que podemos decir de Juan 3:16, es que Juan 3:16 no dice que el Padre envió a su Hijo al mundo para que todo el mundo no se pierda y tenga vida eterna. Si así dijera, hermano, yo sería el primero que estuviera diciendo Cristo murió por todo el mundo. Pero el texto no dice eso, el texto dice, sino quien del mundo en él cree, no se pierda y tiene vida eterna. Entonces, según este pasaje, Cristo vino a redimir, a hacer propiciación, expiación, reconciliación. ¿Por quién? Por los que creen. Así que a veces la gente empieza a buscar un montón de versículos que hay en la Biblia y el que cree será salvo. Amén, el que cree será salvo. Yo no estoy discutiendo eso. O me han escuchado decir que no va a ser salvo. No, y la Biblia dice, sí, el que cree va a ser salvo. Eso está claro en la Escritura. Pero el problema es que, y eso es lo que a veces de pronto la gente no le cuadra mucho, es que los que van a creer únicamente son, usando la terminología de Juan 10, no, son las ovejas de Cristo. Y Jesús se lo dijo claro a los discípulos, a los fariseos. Ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Pablo le dijo, creo, a Timoteo, le dijo, hombre, predica. Y se lo voy a leer, yo no lo tengo, pero me acordé ahorita y se lo voy a leer para que usted mire que la cuestión no es, le estoy hablando con sustento bíblico, no con lo que yo quiero decir o acomodar. Pero mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25. Dice, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A ver si Dios les concede. Usted predíqueles. Hermano, y si tiene alguien o un familiar suyo que no quiere recibir, pues sígale predicando. Porque mi responsabilidad es predicarle, mi responsabilidad es seguirles hablando. Porque el que concede que se arrepientan es ¿quién? Cristo. Y se van a arrepentir solamente si usted les predica la palabra. Así funciona. Yo sé que la gente dice, bueno, pero si es predestinado, entonces pues se va a salvar. No. Sí, se va a salvar, pero alguien tiene que predicarle. Romanos Dios dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Ahora el versículo 17, porque alguien va a decir, el pastor le está queriendo sacar el versículo 17. Juan 3:16, no le voy a sacar. Ya vamos para allá, para Juan 3, versículo 17. Yo lo único que puedo decir de Juan 3:17, que Juan 3:17 dice lo siguiente, ¿está? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, lo único que podemos decir es que si el amor de Cristo hubiera sido para salvar a todo el mundo, a todos los seres humanos, mis hermanos, créame que todos los seres humanos que han existido, existen y existirán, deberían ser salvos. Deberían ser salvos. Pero vemos por la Escritura de que no es así. En la Escritura vemos, por ejemplo, que Caín, ¿dónde está? ¿Dónde está Caín? Bueno, me diga que no sabe. ¿Dónde está Caín? El hermano de Abel, pues. En el infierno. ¿Dónde está Judas? ¿Dónde está el rico? El pasaje del rico y Lázaro, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Faraón? Si Cristo hubiera muerto por todos, hermano, todos hubieran tenido que creer. Y eso es donde lo quiero llevar. Si Cristo hubiera muerto por todos los seres humanos, todos tendrían que creer.
Porque para poder obtener vida eterna tiene que haber ¿qué? Tengo que ¿qué? Creer. Y la verdad es que la gente no está creyendo. No todos los hombres son salvos. Otra cosa que puedo decir es, si Cristo hubiera muerto por todos, muchos ya habían sido condenados. Antes de que Cristo viniera ya estaban en el infierno. Y ya le mencioné algunos ejemplos, ¿no? Caín. Pregúntame. No es que todo el mundo se salva, pero la oportunidad es para todos. O sea, está la oportunidad. Para eso vino Él, para dar la oportunidad a todos. Pero si fuera para todo el mundo, ¿para qué el infierno? O sea, no, no, no habría necesidad de infierno, Ujú. porque unos van a tener que ir para allá. Entonces, definitivamente, como usted lo mencionó ya al principio, ¿no? La sangre de Cristo puede salvar a todo el mundo, pero existe el requisito, hay que creer. Entonces, yo lo veo, yo lo entiendo así, ese versículo. Sí, claro, la muerte de Jesucristo tiene alcance para todo. Pero la verdad es que según lo que enseña la Escritura, no todos están creyendo. Y como dice Juan 3:16, volviendo a Juan 3:16, porque yo no estoy cambiando ningún concepto de Juan 3:16, Juan 3:16 dice, porque el que cree va a tener vida eterna. ¿Solo a través de quién? De Cristo, ¿no? Como dice Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. ¿Iba a decir algo a la hermana? En el versículo 18 el Señor lo ratifica, donde dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor lo ratifica una vez más, es la condicionante del Señor para que nosotros podamos ser salvos, creer en Él. Amén. Es lo que quería comentar nada más. Entonces el versículo 18 también lo dice claramente. Si el que no cree, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, dice ahí, ya ha sido condenado. Hermano, hay gente que por mucho que usted le hable el evangelio, no van a creer. ¿Le iba a hacer preguntas sobre este quinto argumento? ¿O eran solamente esas? Sexto argumento entonces. El sexto argumento es que Cristo llevó en la cruz las iniquidades de todos. Las iniquidades de todos. Y ese todos, pues por obvias razones no es todo el mundo, sino todos los que Él ha elegido. Isaías 53:11, lo leímos la semana pasada, pero creo que es necesario volver otra vez a él. Isaías 53. Hermano, si tiene pregunta, duda, por favor, no le dé vergüenza preguntar. Es necesario que pregunte, entonces que usted entienda bien este concepto y no salga confundido, porque yo sé que quizás no es fácil de asimilar, y más cuando choca contra pues lo que uno siempre consciente o inconscientemente le han enseñado o ha creído, ¿no? Pero mira lo que dice 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No dice las iniquidades de todo el mundo, sino que llevará las iniquidades de quién, de ellos. ¿Quiénes son ellos? A quienes Cristo ¿qué? Justifica. Y dice el mismo texto dice, verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? No, ¿cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? ¿Cuál es?
Ajá, bueno, sí, pero ¿cuál es el fruto de ese sacrificio en la cruz? Eso, ¿no? Que los suyos sean ¿qué? Salvos. Que los suyos crean. Mire el versículo, y creo yo, quizás ese versículo no hay cómo refutarlo, pero mire el versículo 12 por si hay duda. Por tanto, la continuación de lo que está diciendo el versículo 11, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de ¿quiénes? De muchos y orado por los transgresores. Él no llevó el pecado de todo el mundo, él llevó el pecado de muchos. Aquí podemos ver, hermano, que la idea está clara aún en el Antiguo Testamento. Yo sé que a veces la gente pelea y dice, no, es que esas doctrinas las introdujeron teólogos. No, mire, desde el Antiguo Testamento el Señor está dejando la idea clara que el Mesías iba a ser una redención, no por todo el mundo, sino por ¿qué? Por aquellos que creerían en Él. Y eso ya lo hablamos. Y esos muchos son los que iban a ¿qué? A creer. Hebreos 9:28, búsquelo rápidamente. Dice, Cristo fue ofrecido una vez y una sola vez para llevar el pecado de ¿quiénes? De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a ¿quiénes? Hermano, yo pregunto en mi ignorancia, ¿espera todo el mundo la venida de Cristo? No, ¿por qué no lo esperan? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no creen? Pero dice aquí, fue ofrecido una vez por los pecados de muchos. Una vez más, no es de todo el mundo. Hermano, cuando dice mundo por ahí en la escritura, no siempre de referencia a todos los habitantes de la tierra, no. Y la próxima semana cuando estudiemos esos pasajes que parecen enseñar eso, se los voy a demostrar con la escritura y con el mismo pasaje y el contexto del pasaje. Porque si yo agarro primera de Juan 2:2 y lo saco del contexto y digo por todo el mundo, pues va a decir por todo el mundo. Pero cuando yo lo leo del versículo 1, mejor no les digo lo que la semana pasada, la próxima semana. Entonces, hermano, Cristo murió por el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez para los que lo esperan, hermano. No sé, pero más claro no se puede. Cristo no fue ofrecido por todos los seres humanos de la tierra. Cristo fue ofrecido por muchos. Y esos muchos son los que lo esperan. Que yo me imagino que los cristianos estamos, bueno, por lo menos yo estoy a la espera de su segundo regreso. No sé usted. Pero el mundo no, el mundo está en disfruta la vida porque vida solo hay una. No, el creyente está en preparándose, purificándose a sí mismo, como dice primera de Juan, para esperar cuando Él venga para verlo cara a cara. Pregunta sobre este argumento. Yo creo que esto es claro, fácil y no hay mucha pregunta, ¿o sí? Octavo y último argumento de que Cristo murió solamente por unos. Y es que Dios hace lo que quiere y lo que desea. Dios hace lo que quiere y lo que desea. Hermanos, si Dios hubiera querido que nadie fuera salvo, Dios lo hubiera hecho. Si hubiera querido que todos fueran salvos, amén, también lo hubiera hecho. Y vuelvo y le digo, aquí el problema de nosotros los seres humanos es que tenemos problemas. En Colombia dicen, hay un adagio popular, dice que lo malo de estar en los grupitos, lo malo de los grupitos es no estar en el grupito. O todos en la cama o todos en el suelo. Si todos estamos en la cama, todos estamos contentos. O sea, si se va la luz y todos estamos sin luz, todos estamos contentos. Pero si se va la luz y un vecino tiene luz, ¿y por qué él sí tiene luz y nosotros no? Entonces empiezan los problemas. Entonces, como Dios dijo, bueno, unos salvos y otros no salvos, empiezan los problemas. Hermano, Dios hace lo que Él quiere. Por lo tanto, la voluntad del Padre no era que muriera por todos los seres humanos para que fueran salvos. Si Él lo hubiera querido así, lo hubiera hecho. Vaya a Isaías 46, versículo 9, versículo 10. Isaías 46, versículo 9.
y versículo 10. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Creo que otra versión dice que yo todo lo que quiero lo hago. Hermano, es evidente según este versículo que Dios no quiso salvar a toda la humanidad. Porque si no todos estuvieran salvos, incluyendo Caín. ¿Y por qué quiero mencionar a Caín? Porque bueno, porque yo creo que Abel, ¿en dónde está Abel? En el cielo. $53. Perdón, 40, fue el anterior, 46. Isaías 46, versículo 9, versículo 10. Pero ahí es cuando la gente dice, yo aquí le voy a poner otro caballito de guerra, que a veces la gente presenta. No, pastor, un momentico. Y posiblemente usted estará pensando en segunda de Pedro, capítulo 3, 9, o quizás ya lo habrá visto por ahí, por algún lado. Pero busque segunda de Pedro, perdón, 3, versículo 9, porque ese es el caballito de guerra. No, mire, ahí dice, pastor, y entonces quieren desbaratar argumentos. Y vamos pues a leer segunda de Pedro, capítulo 3. Yo ahí lo sinteticé, perdóneme hermana, se lo puse sintetizado. Pero, primera de Pedro dice, segunda de Pedro, perdón, y lo voy a leer todo, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Vio, pastor? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y usted se sorprenderá la cantidad de personas que usan ese pasaje para decir, ahí dice, Él quiere, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Vio, pastor? Es que ahí está claro. Hermano, para mí está claro, sí. Para mí está claro. Es más, no, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que usted lo lea. Léalo usted, igual como leyó Juan 3:16, y me dice qué piensa. Ahí hay una palabra clave. Está en el tablero si usted quiere. Si no confía en esa versión y usted cree que está arreglada, pues entonces lea la versión que usted tiene ahí. Con la mejor que se ponga más cómodo. Pero hay una palabra clave. ¿Ya la tiene cuál es la palabra clave? Ok, la hermana dice paciente. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra clave usted encuentra allí? ¿Dónde estoy yo? Algunos, dice el hermano. Bueno, le voy a decir. Hay una palabra clave, hermano, y yo la tengo claro. El pasaje sí, el pasaje es claro. El pasaje es claro donde dice todos proceden al arrepentimiento. Pero ¿sabe de quién está hablando? La palabra clave ahí es nosotros. Está hablando de nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, para que nosotros, o los que son parte de ese grupo, no quiere que ninguno de ellos perezca, sino que ellos procedan al arrepentimiento. O sea, es claro, hermano. Sí, Dios quiere que proceda al arrepentimiento, pero Él no está hablando ahí de todo el mundo.
¿Está hablando de quién? De nosotros. ¿Está hablando de quién? De los escogidos. Y se lo voy a demostrar. Hermano, porque si Dios quiere que todo el mundo se salve, si Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, como dice 2 de Pedro 3, versículo 9, la pregunta es, ¿por qué nos están arrepintiendo si Dios lo que Él quiere, Él hace según Isaías 46 que leímos? Esa es mi pregunta. ¿O está mal formulada la pregunta? Si yo digo que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, porque eso es lo que dice ahí, la gente dice ahí, dice pastor, es que Dios quiere que todos se arrepientan. Bueno, yo entiendo que sí, que quiere, pero para mí esos todos va relacionado con nosotros y con el contexto del libro en general, ¿no? El capítulo 1, versículo 1 dice amados, o sea, cuando está hablando a la iglesia. Pero pensando pues en lo que la gente dice, los que algunos usan ese pasaje para decir que es por todo el mundo, yo le hago esta pregunta. Si eso es lo que Dios quiere, ¿por qué no se están arrepintiendo? Si Isaías dice que Dios lo que Él quiere, ¿qué? Hace. Hermanos, eso sería una contradicción. ¿Y sabe qué? No solo eso, nos presentaría a un Dios, no como un Dios omnipotente, sino un Dios poderoso y a un hombre todopoderoso. Porque Dios quiere que el hombre se arrepienta, pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Se está arrepintiendo? El hombre no quiere arrepentirse. ¿O se quiere el hombre arrepentir? Cuando usted le habla a alguien de Jesucristo, no, es que tienes que arrepentirte. ¿Y de qué? Si yo no he hecho nada malo. Yo no soy malo. Entonces la pregunta es, si aquí dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, y Isaías 46 me dice que Dios lo que quiere Él hace, ¿por qué la gente no se está arrepintiendo? ¿Quién tiene más poder entonces, el hombre o Dios? Bueno, según el contexto de los que usan este versículo, el que tiene más poder es ¿quién? El hombre. Porque Dios quiere y el hombre dice, no, yo no quiero. Yo soy católico y me muero católico. Yo soy ateo y me muero ateo. Yo soy agnóstico y agnóstico me muero. Yo soy testigo contra Jehová y testigo contra Jehová me muero. ¿No quieren? O sea, Dios quiere que todo el mundo se salve. Yo quiero que todo el mundo se salve. Envía a mi hijo para que todo el mundo se salve. Pero el hombre no quiere salvarse. Hermano, este pasaje no está hablando. Ese todos no es todos los seres humanos de la tierra. Ese todos habla de nosotros. Vuelvo y digo, ¿a poco el mundo está esperando la venida de Cristo? Mire, yo vivía con un colombiano hace unos años, cuando estaba soltero en Houston, y yo compartía con él, y yo le decía, Cristo viene. Él era mayor que, bueno, es mayor que yo. Porque en ese tiempo, pues yo tenía, ¿cuántos años tenía yo en ese tiempo? Como 20, 21. Él creo que tenía como 30, es como 10 años mayor que yo. Y me dijo, ay, no me diga más. O sea, llevan años y años y años y años con ese cuento. De que Cristo viene, de que Cristo viene, de que Cristo viene, de que Cristo viene. Y no ha venido. Eso es pura mentira. Hermanos, el mundo no está esperando la venida de Cristo. El pueblo de Dios sí espera la venida de Cristo. Pero Dios es paciente para que todos los que son de Él, todos los elegidos, lleguen al arrepentimiento. Por eso la importancia de predicar y predicar una y otra vez a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, Dios tiene un solo plan y lo tuvo desde el principio. Antes de que el mundo se estableciera, Él tenía unos destinados para salvación y otros iban a ser reprobados, y la Biblia está clara. Si usted no quiere entender eso, hermano, pues no sé cómo explicarlo, pero desde Génesis hasta Apocalipsis eso está claro. Si no, vaya y mire el libro, la historia de las plagas de Israel, y usted se va a dar cuenta allí una vez más cómo Dios al pueblo de Israel no le pasaba nada y a los otros sí les pasaba hasta lo que no se imaginaban, porque Dios lo estableció en su soberanía de esa manera. Así que, hermanos, 2 de Pedro 3:9 significa claramente que Dios no quiere que ninguno de sus elegidos perezca, sino que procedan al arrepentimiento. La semana que viene, si Dios nos da vida, vamos a hablar de otros versículos y algunas palabras todos otra vez que nos confunden un poco, pero vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar de 1 de Juan
2:2 y otros pasajes. En Timoteo también creo que hay otro pasaje, que 1 Timoteo, que necesitamos estudiar, que parece decir todos los hombres y que necesitamos entenderlo. Pregunta sobre este último argumento. ¿Sí está entendiendo? ¿Qué entendieron? A ver, entonces dígame, después los veo luego confundidos. Si se encuentra alguno por ahí, usted va los miércoles, sí, usted sí entiende qué le va a decir. Yo le digo que sí para que no, yo no estoy volando. Sí, seguro que está entendiendo. Yo no voy a enojar si usted me pregunta. Trataré de contestarle lo más sincero posible de acuerdo a la palabra. Que lo convenza, no sé, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero yo voy a presentar lo que enseña la palabra. Entonces, hermanos, resumiendo, expiación particular es que Cristo es nuestra expiación, es decir, que Él pagó la pena que teníamos. Propiciación, aplacó la ira de Dios y nos reconcilió con el Padre. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces Cristo murió por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Su pueblo es su iglesia. Su pueblo es los que el Padre le dio. Su pueblo son sus ovejas. Su pueblo son muchos. Su pueblo es los que van a creer. Y los que lo están esperando, ¿no? Y Él hace como Él quiere. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que sí, que todo el mundo. Pero por definición es imposible de que Cristo haya hecho propiciación por todo el mundo, expiación por todo el mundo y reconciliación por todo el mundo, porque muchos hoy están en el infierno. Si Cristo hubiera hecho expiación por todo el mundo, Caín no estaría en el infierno, Judas no estaría en el infierno, ¿quién más no estaría en el infierno? Faraón no estaría en el infierno, y hay una cantidad de líderes religiosos no estarían en el infierno, estarían en el cielo. Porque si Cristo hizo todo esto, significa de que su muerte es... todos tenían que llegar a creer en Él. Y la gente no está creyendo. ¿Podemos seguir usando Juan 3:16 para evangelizar? Claro que sí. No estamos diciendo que no. Úselo para evangelizar porque Juan 3:16, ¿qué dice? Juan 3:16, lo único que está diciendo es que su amor fue tan grande que envió a su Hijo al mundo. Y luego dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda. Juan 3:16 nunca nos dice quiénes van a creer. Nos dice simplemente que para creer, para obtener vida eterna, se necesita creer en Cristo Jesús. Así que yo no estoy torciendo nada ni le estoy enseñando nada nuevo sobre Juan 3:16. O alguien piensa que le estoy enseñando algo nuevo sobre Juan 3:16. No, el mensaje de Juan 3:16 está ¿qué? Claro, me imagino yo. ¿Cierto? Amó al mundo, vino al mundo, pero para que puedan tener vida eterna tienen que ¿qué? Creer. Si no creen, nanay, nanay. Así que puedes seguir usándolo para evangelizar. Yo lo seguiré usando. Y le pregunto a la gente, tienes que creer porque la única forma de tener vida eterna es creyendo en Cristo Jesús. Preguntó alguien allá en las redes sociales, las hermanas del sistema, las ingenieras de video. Las ingenieras de video. ¿No preguntas entonces? Entonces dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a mirar algunos pasajes. ¿Sabes? Yo estaba pensando, es más, se lo voy a dejar de tarea. Si quiere, pues, si no. Pero pensar que Cristo murió por todo el mundo nos dejaría en un serio problema teológico. Y yo lo reto para que usted vaya a su casa y lea lea Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 8. Lea Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 8. Hermano, y ahí está más claro que nunca lo que ha pasado, lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces dentro de 8 días tocaremos unos 2 o 3 pasajes, quizás no nos extendamos tanto, que parecen enseñar una cosa o que la gente usa para probar. Pero claramente en Juan 10 lo vemos claro de que Cristo murió, intercedió por los suyos, por sus ovejas en Juan 10, en Juan 17 claramente que murió simplemente por los suyos. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar con una oración esta parte. Padre, gracias por tu hermosa palabra, gracias porque ella nos confronta y nos permite enfrentarnos a veces a realidades que
quizás no entendemos o que creíamos de una manera. Señor, pero gracias. Mi oración es para que tu entendimiento o nuestro entendimiento sea abierto a la palabra. Señor, y que si tenemos alguna duda, pues podamos ir a la palabra y estudiar allí lo que tu palabra nos presenta. Te damos gracias por este tiempo y mientras oramos e intercedemos por las peticiones, te pedimos que tú sigas con nosotros como lo has hecho hasta ahora. Señor, aquellos que no te conocen, oramos para que de manera especial a través de tu palabra ellos puedan entender, Señor, que hay dos caminos, oh Dios. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la salvación. Que hay un solo intermediario y es Cristo. Señor, que ellos puedan entender que necesitan creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, mi oración es para que tú puedas quitar la venda de sus ojos. Que esa propia justicia que ellos tienen, Señor, pueda ser quitada. Y ellos se vean desnudos delante de ti. Señor, que están en bancarrota y necesitan de ti, puedan gritar, clamar como clamó el hijo pródigo. Oh Dios, he pecado contra ti. Y llegan a ti pidiéndote perdón. Señor, en tus manos están esas vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo tomar...